Juan Manuel Cao me acompaña. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme aquí al programa. Un placer. Déjame decirte que tú me has entrevistado en un par de ocasiones. ¿Sí? Sí, en la radio. No sé si lo recuerdas, años atrás en un programa de radio que tenías en la mañana. Sí. Ajá, en la WQA. Exacto, hace años atrás, y después en tu programa es la primera vez que yo te voy a entrevistar a ti. Ah, sí. Lo que demuestra que tú tienes mejor memoria que la mía. Mejor memoria y que tenemos los dos la misma corbata, por lo menos el color se parece. Sí. Sí, se parece, no nos pusimos de acuerdo. Nada que ver. El impertinente. Cuéntame qué es el impertinente. El impertinente es un título porque es un apodo que me da un poco de vergüenza decirlo, que me pone Fidel Castro. Yo lo escucho en Panamá, que dice, hay un impertinente ahí que me está haciendo preguntas. Y después los escoltas, escucho una vez que estoy en Venezuela, dice, ahí llegó el impertinente. Entonces me di cuenta que estaban hablando de mí. Y me puse a pensar, pues sí, yo creo que el periodismo tiene que tener un toque de impertinencia. Y que si ellos consideran que soy un impertinente, pues yo asumo el apodo de alguna manera, más o menos como muchos cubanos hemos asumido, soy gusano, etcétera, etcétera, que empieza por ser algo despectivo, pero que en cierta manera yo creo que estoy reivindicando ese sentido de impertinencia, de hacer la pregunta que nadie quiere escuchar, de meterse en los temas que nadie quiere que uno toque, ese debería ser nuestro trabajo, ¿no? Hacer precisamente eso que estás diciendo. Aquí lo tiene en el libro, El impertinente, Juan Manuel Cao. Y yo creo que es un libro aquí, reflejas lo que van a poder leer los sectores que tal vez no pudieron ver en muchos de tus reportajes de más de 20 años en la televisión. Digo esto porque a todos nos pasa lo mismo. Hemos ido a hacer coberturas, hemos trabajado durante horas, hemos hecho entrevistas y luego el tiempo en la televisión es muy limitado y uno no puede realmente el poner todo lo que escuchó, todo lo que le gustaría poder decir, y a través de un libro es una forma tal vez de darle, es una asignatura pendiente, ¿no? Con muchos de los televidentes, de poder decir y darles mucha información que no pudo por un problema de tiempo a través de los años salir en esos reportajes. Sí, es exactamente así. Por ejemplo, una de las cosas más conocidas, que es ese enfrentamiento con Fidel Castro en Argentina, que curiosamente es más corto que el de Panamá, pero como 5 días después se enfermó, la gente lo tiene en la memoria. Muchos me preguntan, ¿por qué se puso tan molesto si tú lo que le preguntaste fue por Hilda Molina? Es que la pregunta fue muy buena y era en el lugar y en el contexto correcto, la pregunta que hiciste. Pero estaba pasando un montón de cosas que yo no sabía y que después descubrí y que cuento en el libro. O sea, había ocurrido que Cristina, que era primera dama en ese momento, le había enviado una carta a Fidel Castro en pleno avión pidiéndole que liberara a Hilda Molina. Fidel había querido regresar al avión, se había molestado. Luego Cristina amenazó con ir a visitar a las damas de blanco a Cuba. Había una clase de enredo gigantesco que cuando yo suelto la pregunta, pues toqué el dedo en la llaga. Fue un poco más por instinto y porque no tenía tiempo en medio de esa entrevista de barricadas de hacer una pregunta larga. En esas entrevistas de barricadas, además, el secreto que todos lo sabemos, ¿no? Lo que los hemos hecho es el tener una pregunta que sea un gancho y que en un momento determinado sueltes esa pregunta y que por algún motivo se pare y te escuche. Sí. Y ahí es donde... Porque hay 100 gente gritando a la misma vez, ¿no? Claro. ¿Cómo te va a responder a ti? Claro. Sí, hay mucha gente que critica ese tipo de periodismo, pero nosotros los cubanos, sobre todo cuando se trata de funcionarios del régimen castrista, nos hemos visto obligados a hacerla porque no nos conceden entrevistas. El libro es un libro sobre Cuba que transcurre totalmente fuera de Cuba. ¿Qué es? Es un libro de crónicas. Tu libro anterior... era una novela. Era una ficción. Confieso que soy culpable. Te juro que soy culpable. Te juro que soy culpable. Sí, porque todo el mundo dice, yo soy inocente. Yo confieso, no juro, confieso que no lo leí completamente, pero sí le eché un vistazo. Y hay algo que quiero comentar contigo que me produjo una sensación cuando lo leí. Empecé a ojear y veo una parte en la que hablas de un tío tuyo, preso político, y que en un momento determinado tu tío te dice, quiero un disco, un CD, un disco en aquella época, de Serrat, de Juan Manuel Serrat. Y por otro lado, Juan Manuel Serrat estaba defendiendo para muchos y visitaba Cuba y se identificaba con el régimen. Me impresionó, me impactó eso que pones ahí. Sí, porque este es un libro de crónicas, donde se mezcla un poco la literatura con el periodismo duro. Y en ese sentido yo tengo la oportunidad de meterme dentro de la narración sin necesidad de ser
específicamente el protagonista y de traer estas cosas tan personales. Con Serrat me pasó una cosa curiosa, que es que yo escribo un artículo porque Serrat viene por primera vez a Miami, en aquel momento ya ha venido muchas veces, era un debate gigantesco si debe o no debe cantar aquí, y no se ponía en la radio, etcétera. No se ponía en la radio, toda esa discusión. Y yo escribí un artículo explicando que yo iba a ir al concierto porque yo había crecido con las canciones de Serrat, había aprendido a tocar guitarra con sus canciones, había enamorado a alguna de mis novias. Todos cantamos Mediterráneo, mal o bien en algún momento de nuestras vidas. Exactamente, pero que de todas maneras marcaba un poco de distancia porque sabía que Serrat había de alguna manera tenido una complicidad con el régimen, todo eso, etcétera, etcétera. Y el artículo sale hoy por la mañana en el Herald, yo cuando eso era columnista del Herald, y me suena el teléfono en la sala de redacción, que estuvimos juntos allá en Telemundo, y me dice, soy Serrat, he leído el artículo. Y yo, por supuesto, creí que era un bromista y le colgué. Dice, sí, yo soy Silvio, págata. Y me vuelve a llamar. Y resulta que Serrat estaba en la habitación con una colega nuestra, que no voy a decir quién es. Y la colega me llama y me dice, oye, que es Serrat de verdad, que yo estoy aquí con él, te lo juro. Y entonces conversamos, me dijo que aunque no estaba de acuerdo conmigo en el enfoque del artículo, le parecía que era tolerante. Y ahí aproveché y le dije, ¿por qué no me da una entrevista? Y justo antes de salir al concierto estuvimos una hora conversando y parte de esa conversación está ahí. También hay entrevistas o encuentros con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, en Puerto Rico los dos. Silvio, quiero hablar un poco de todo contigo. Silvio y Pablo son cubanos, pero en el caso de Serrat, Sabina, que me parece un tipo que escribe muy, muy bien, Cortázar, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, si a través de la historia, a través de estos 50 años, si analizamos ciertas actitudes, estamos hablando de gente informada, gente que viajó a Cuba, gente que vio la realidad cubana, que son cómplices, malintencionados. Ellos vienen de otra realidad. Tú que viviste en España, que estudiaste en una universidad que yo creo que es bastante de izquierda, como la Complutense, ¿no? Tienes que haber vivido ese ambiente tremendo. Ellos vienen de una dictadura de derecha, donde tienen unos marcos de referencia totalmente distintos. Claro que llega un momento en que no pueden seguir ocultando lo que ocurre. Y en torno a esa contradicción, yo he hecho todas estas entrevistas. La hice también con Alberto Cortés, no la incluí porque ya creo que era demasiado, pero no, yo en el caso de los cubanos me parece que son más cómplices que en el caso de los extranjeros, ¿no? Serrat tenía otra realidad y tenía, no sé, no es que... Además tenemos un problema. Nos gustan sus canciones, nos parecen magníficos poetas, tenemos nosotros también un conflicto ahí de gustos y de intereses, y yo lo describo. Y Serrat te contesta en una pregunta que le haces, cuando yo escribo mis canciones, escribo para todo el mundo. Ah, sí. Es un poquito demagogo, ¿no? Porque yo le digo, bueno, ¿y por qué cuando va a Chile le llama dictadura y cuando va a Cuba no? ¿Qué diferencias hay? Es interesante ver cómo responden. Yo le iba a poner al libro el título de Con las mismas preguntas, porque en el fondo me di cuenta que en 20 años he hecho a todo el mundo las mismas preguntas, ¿no? ¿Por qué si creen tener el apoyo popular no realizan elecciones competitivas, como que el término de elecciones competitivas se lo escuché a la viuda de Salvador Allende, ¿no? Y por ahí una serie de preguntas que son las mismas. Y es interesante ver a lo largo de 20 años cómo cambia o no cambia el tipo de respuestas en boca de Robaina, en boca de Laje, en boca de Pérez Roque, en boca del propio Fidel Castro. Pero el discurso es monolítico normalmente, las respuestas. Hoy me estaba preguntando Sara Moreno del Herald que qué diferencia había entre entrevistar a Fidel Castro y a entrevistar a Pérez Roque o a Robaina. Y yo un poco con ironía le dije que la diferencia eran los escoltas, que Fidel tenía más escoltas, ¿no? Porque es, como tú dices, un discurso monolítico y todos tratan de imitar el tono, las palabras, el enfoque de Fidel Castro. De hecho, recuerda que Pérez Roque, yo se lo dije en la entrevista, Pérez Roque, una de las cosas que dice Granma como un mérito de él es que interpreta bien el pensamiento de Fidel Castro, ¿no? El libro lo terminé de escribir antes del 17 de diciembre y dije, se me puso viejo. Y tiene un epílogo que he releído y lo que me asombra es que que adquiere otra actualidad, otra dimensión. Utilicé un toque de ese tipo de literatura gonzo, que es la literatura del neoperiodismo que empieza con Truman Capote, que te permite ciertos juegos literarios. En el último capítulo hago un juego literario donde hay un cubano, que ese sí es imaginado por mí,
que tira una botella al mar, y yo lo veo que tira una botella al mar con un mensaje, le digo, ¿y usted qué está haciendo? Un mensaje al futuro. Y entonces, en torno a ese juego, intercalo las entrevistas con Correa, que defiende las dictaduras, con Evo Morales, etcétera, y me pregunto qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a democratizar Cuba? Y la conclusión es la misma antes del 17 de diciembre que después del 17 de diciembre. Yo soy pesimista. Sí. Yo soy bastante pesimista y mi torpe bola de cristal no arroja nada positivo a corto plazo, ni a mediano plazo, ¿no? A largo plazo no podemos saber. Se supone que, claro, que el comunismo va a terminar, que el régimen, que la dictadura va a terminar, pero este es un libro, no van a creer que es un libro de ensayo, es un libro de aventuras también. Los que hemos hecho periodismo sabemos que cada asignación es de algún modo una aventura, ¿no? Y descubro que no solo he salido corriendo en Panamá recientemente, he tenido que salir corriendo, hablando con los camarógrafos en Venezuela, en Puerto Rico, en República Dominicana, porque esta gente siempre quiere agredir a la prensa. En República Dominicana, en distintos canales, pero estuvimos juntos, sí. Lo recuerdo. ¿Qué calificación le pones a Obama? ¿Es muy temprano calificar lo que está haciendo? ¿Podemos poner una calificación? Hablo de política hacia Cuba, olvídate del resto de la política exterior. Yo creo que Obama es el reflejo de una corriente cada vez más creciente ideológica en la política norteamericana. Él encarna un tipo de pensamiento, el pensamiento de que Estados Unidos no debe ser el policía del mundo, que Estados Unidos debe vencer al enemigo abrazándolo, que los impuestos a los ricos deben ser más que a los pobres, que no debe haber un techo de la deuda. O sea, hay una serie de conceptos, ¿no? El problema grave que yo veo para el Partido Republicano es que tiene el discurso atrapado, ¿no?, en algunos temas que son secundarios, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una persona atea que esté a favor de las bodas gay, que esté a favor de la elección de la mujer en el tema del aborto, etcétera, etcétera, pero que a la vez crea que la deuda debe tener un techo, que la economía debe estar manejarse con más responsabilidad, que crea en el libre mercado, ¿dónde se ubica? Claro. ¿Qué clase de problema para esa persona? Tú sabes, ¿no?, mejor que yo, el tiempo es implacable, no me queda mucho más tiempo, pero no me quiero ir sin leerte un par de textos acá que nos han enviado. Hay uno yo con la tecnología soy peligroso. Aquí está, aquí va a aparecer de un momento a otro. Dice, escribo desde Tampa. ¿Dónde se puede comprar el libro? El libro se puede comprar en Amazon. Tú pones El Impertinente Juan Manuel Cao en Google y te aparece. Y en las librerías principales, en México se ha estado vendiendo mucho. Y mañana viernes vamos, Planeta, los españoles y mexicanos vienen aquí y a las 7 de la noche en la Quinta Avenida y la calle Primera del Southwest, como si fuera Miramar de Cuba. El Impertinente a con hacer la presentación. Juan Manuel Cao, pues están invitados. Mañana es libre la invitación. Gracias. Si quieren allí discutir conmigo, pues estaré a mano limpia. Vamos a la pausa.